Soy Amalia y desde mis primeros recuerdos, la responsabilidad fue mi compañera constante. Nuestro modesto hogar siempre estaba lleno de actividad, mis dos hermanos menores corriendo alrededor y más tarde mi hermanita que llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 10 años. Amalia. Cariño, ¿podrías ayudar a cambiar el pañal de Sarah? Mi mamá llamaba, su voz cansada de trabajar dobles turnos. Dejaba lo que estuviera haciendo y me apresuraba a ayudar. Esa era nuestra normalidad. Todos colaboraban excepto Sarah. Desde el momento en que llegó, ella era diferente. Es solo una bebé, déjala ser, decía papá, descartando cualquier preocupación sobre su comportamiento. Observaba cómo mis padres se esforzaban hasta el agotamiento tratando de proveer para todos nosotros. Papá en el sitio de construcción, mamá limpiando casas. Hacían todo lo posible para mantener la comida en nuestra mesa y los sueños vivos en nuestros corazones. Mis hermanos Mike y David eran los hijos del medio, a menudo perdidos en el caos entre mis responsabilidades y los privilegios de Sarah. Compartíamos miradas de entendimiento a través de la mesa durante la cena cuando Sarah volvía a tener un berrinche y salía victoriosa. Comencé a trabajar justo después de la secundaria, determinada a liberarme del ciclo de simplemente sobrevivir. El diner local no era glamoroso, pero era un comienzo. Cada centavo que ganaba iba a mí. Frasco de ahorro para la universidad, escondido en mi armario. Lo contaba tarde en la noche, soñando con el día en que tuviera suficiente para comenzar clases en el colegio comunitario. Dentro de un año, mis gerentes notaron mi dedicación. Pasé de ser camarera a encargada de las cuentas y de repente mis sueños universitarios ya no parecían tan difíciles. Me matriculé en clases nocturnas, compaginando trabajo y estudios con una determinación que incluso me sorprendía a mí misma. El agotamiento era real, algunas noches me dormía sobre mis libros de texto solo para despertar al amanecer para otro turno. Pero ver a Sarah dormir hasta el mediodía, saltarse la escuela cuando quería y no enfrentar consecuencias solo alimentaba mi deseo de tener éxito. Vas a agotarte, advertía papá una noche al encontrarme estudiando en la cocina a medianoche. Levanté la vista de mis tareas de contabilidad y sonreí. Quizá, pero voy a algún lugar. Papá. Te lo prometo, ese título universitario me abrió puertas que nunca pensé posibles. First National Bank me contrató como analista junior. Y me lancé al trabajo con la misma determinación que me llevó a través de la escuela. En pocos meses, mi supervisora me apartó. Amalia, nunca he visto a alguien aprender tan rápido, dijo. Sigue así y llegarás lejos aquí. No estaba equivocada. Tenía habilidad para los números. Y aún mejor para tratar con las personas. Mientras otros se quejaban de la política de oficina, yo la navegaba sin esfuerzo. Quizás todos esos años de manejar las dinámicas familiares me habían enseñado algo útil, después de todo. Mientras tanto, mis hermanos Mac y David se habían mudado, comenzando sus propias vidas, pero Sarah seguía en casa, viviendo la misma vida sin consecuencias que siempre tuvo. Mamá me llamaba con actualizaciones que no quería escuchar. Sarah salía hasta las 3 de la mañana. Nuevamente, ella decía suspirando. Me preocupo,
pero ¿sabes cómo es ella? Sí, lo sabía. También conocía el desfile de novios, las calificaciones reprobadas y la falta general de dirección, pero ya no era mi problema. Ahora tenía mi propia vida, mi propio apartamento, mis propios objetivos. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Sarah estaba embarazada, anunció mamá. Una mañana. El padre se fue a Arizona y dice que no quiere tener nada que ver con ello. Apreté mi teléfono más fuerte y claro que sí, ¿qué más podemos hacer? Por supuesto, ellos lo harían. Sarah seguía siendo su preciosa bebé, incluso con 18 años y embarazada de su propio hijo. Permanecí en silencio, ya sabiendo lo que vendría. Después me ayudarás también, ¿no, Amalia? Ven los fines de semana, eres tan buena con los niños. Fue entonces cuando comencé a desarrollar una impresionante variedad de excusas, trabajo urgente, proyectos, desarrollo profesional, cursos, reuniones con clientes. Cualquier cosa para evitar pasar mi precioso tiempo libre cuidando de otro niño. No te entiendo más, dijo mamá. Durante una llamada telefónica particularmente tensa. Antes eras tan servicial, solía ser una niña obligada a ser servicial, le corregí. Soy adulta ahora, con mi propia vida. Pero la familia funciona en ambas direcciones. Mamá respondió. ¿O has olvidado el dinero que envío? Cada mes, que generalmente lo silenciaba, al menos temporalmente. Los cheques que escribía eran suficientemente sustanciales para cubrir el cuidado prenatal de Sarah. Luego los suministros para el bebé y luego los gastos continuos, pero nunca eran suficientes para ganar su aprobación. Mi tía Lisa me dijo mientras tomábamos café un día. Te están llamando, sin corazón, a tus espaldas. Ya sabes, diciendo que has cambiado, te has vuelto fría. Removí mi café lentamente, observando la crema crear patrones en el líquido oscuro. Déjalos hablar, nunca me han entendido. De todas maneras. Dicen que eres desagradecida, continuó. La miré directamente a los ojos. ¿Desagradecida por qué? Por el privilegio de criar a sus otros hijos, la oportunidad de ahora criar a su nieto. He ganado todo lo que tengo. Mi tía Lisa asintió, todo. La promoción a analista senior llegó esa semana. Mi salario aumentó nuevamente y también lo hacían los cheques que enviaba a casa, pero mantuve mis límites firmes, sin babysitting los fines de semana. Sin cuidado de niños de emergencia, sin favoritos de último minuto. Déjalos llamarme. Llamen a ustedes mismos. Había pasado suficiente de mi vida siendo la responsable. Entre reuniones con clientes y reportes financieros, el romance no era exactamente una prioridad. Mi aplicación de citas permanecía mayormente usada y pasada de lado en mi teléfono hasta esa lluviosa martes por la noche cuando apareció el mensaje de James. Algo en su perfil parecía diferente, quizás era la sonrisa genuina o la ausencia de selfies de gimnasio sin camisa. Noté que trabajaba en finanzas. Su mensaje decía: en realidad soy un asesor de inversiones, tal vez podríamos aburrirnos mutuamente con charlas sobre el mercado. Tomando un café. Ese café se convirtió en cena, que se convirtió en fines de semana, que se convirtió en 2 años del tipo de relación que nunca pensé que tendría tiempo para. James era paciente, comprensivo con mi horario de trabajo y de alguna manera lograba hacerme reír incluso después de mis
Días más estresantes, ¿sabes?, dijo una noche mientras caminábamos por el parque. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera tanto el interés compuesto como mis malos chistes. Luego llegó la propuesta. Nada llamativo, solo nosotros en mi apartamento. Después de una comida casera. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo, sacando el anillo. Cásate conmigo. Dije que sí antes de que él pudiera terminar de pedirlo. Presentarlo a mi familia fue sorprendentemente fluido. Incluso Sarah se comportó, lo cual fue un pequeño milagro. Mis padres estaban encantados. Finalmente, su hija Borkaulik estaba estableciéndose. Es maravilloso, Amalia, exclamó mamá. Después de nuestra primera cena familiar. Juntos. ¿Y viste que vienes con Tommy? Se refería al hijo de Sarah, mi sobrino, quien de hecho se había encariñado de inmediato con James. La boda fue hermosa y la vida matrimonial comenzó perfectamente. James encajó en la familia como si siempre hubiera estado allí. Jugaba con Tommy durante horas cuando lo visitábamos, enseñándole a lanzar una pelota o a construir con bloques. Sarah observaba estas interacciones con una intensidad extraña que no registré. En ese momento, va a ser un padre increíble. Ella decía, sonriéndome significativamente. Eres tan afortunada, Amalia. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas. Primero de mi familia y luego de James mismo. ¿No crees que es hora de que él te pregunte? Observaba a Tommy correr por nuestra sala de estar. No estamos envejeciendo, ¿verdad?, explicaba una y otra vez. Quiero que estemos completamente listos. Necesitamos nuestra propia casa primero, no este apartamento. Necesitamos ahorros, seguridad, pero lo estamos haciendo bien. Él contraargumentaba, ambos tenemos buenos trabajos. ¿Qué estamos esperando? El momento adecuado. Insistí, un hijo, cuando estemos listos. Ese es el plan que acordamos. Él suspiraba y lo dejaba, pero podía sentir su decepción. Durante reuniones familiares. Lo veía mirando añorantemente a Tommy. Tu hermana se maneja muy bien, decía a veces, sin poder mantener el tono fuera de su voz. Mi hermana vive con nuestros padres y depende de sus ahorros para la jubilación. Respondí, eso no es lo que quiero para nuestro hijo. La tensión creció lentamente. Casi imperceptiblemente, como ver nubes de tormenta. Reunirse en un día soleado. Sabes que la lluvia se acerca, pero te dices a ti misma que aún está lejos. Estaba demasiado concentrada en mí. Próxima promoción, nuestro fondo de ahorros para la casa. El plan de 5 años que había planeado cuidadosamente. 5 años de matrimonio y limpieza de primavera aún significaban pasar por el desorden de James. Nunca podía mantener su lado del armario organizado. Esa mañana de sábado comenzó como cualquier otra. Yo clasificando recibos antiguos, ropa de gimnasio olvidada y el desorden habitual que se acumulaba en sus estanterías. Fue entonces cuando lo encontré, un teléfono que nunca había visto antes, escondido detrás de sus sudaderas de invierno. Mi estómago se encogió al recogerlo. No era su teléfono de trabajo, no era su teléfono personal. Ni siquiera estaba bloqueado. Mi mano temblaba al abrir los mensajes. El primero que vi era de Sarah. Mi hermanita, te extraño ya. No puedo esperar hasta el sábado cuando esté en el trabajo nuevamente. Cientos de mensajes, fotos. Desearía poder
Desverlas. Conversaciones sobre mí, jajaja. Ella es tan despistada. Siempre en la oficina, todo lo que le importa es su preciosa carrera. Las marcas de tiempo retrocedían meses. Mis piernas cedieron y me senté en el piso del armario leyendo mensaje tras mensaje, cada uno peor que el anterior. Luego lo vi, el mensaje que hizo que mi mundo dejara de girar. Definitivamente es tuyo. El doctor lo confirmó hoy, 12 semanas. Embarazada. No recuerdo haber conducido a la casa de mis padres. No recuerdo mucho. Excepto el teléfono apretado en mi puño blanco. Sara estaba allí, por supuesto. Viendo dibujos animados de la mañana del sábado con Tommy, una gran familia feliz. ¿Qué demonios es esto? Tiré el teléfono sobre la mesa de café. Tommy miró sorprendido y mamá rápidamente lo envió a jugar a su habitación. Sara ni siquiera se inmutó. Tomó el teléfono. Lo deslizó casualmente como si estuviera revisando el clima. Oh, bueno, supongo que ya sabes. Eso es todo lo que tienes que decir. Estás durmiendo con mi esposo, dijo Sara. Ella simplemente encogió los hombros. En realidad, encogí los hombros. Estamos enamorados, Amalia. Estas cosas pasan. Y ahora, con el bebé en camino, James y yo queremos casarnos. Una vez que Amalia deje de ser difícil al respecto. Difícil. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estoy siendo difícil? Bueno, sí, dijo Sara. Como si estuviera explicando algo simple a un niño. Nunca quisiste tener hijos de todos modos. Estás demasiado ocupada con tu preciosa carrera. James necesita una familia real. Me volví hacia mis padres, esperando que dijeran algo, cualquier cosa, para defenderme o condenar esta traición, pero mamá se sentó junto a Sara, acariciando su mano. Amalia, trata de ser razonable. Tommy necesita una figura paterna. Y James es tan bueno con él y ahora. Con otro bebé en camino, razonable. Mi voz se quebró. Mi esposo y mi hermana están teniendo una aventura. Y ustedes quieren que sea razonable. Papá aclaró su garganta. Bueno. Nunca quisiste tener hijos, cariño, y James siempre ha querido ser padre. Quizás esto es para mejor. ¿Cuándo fue la última vez que siquiera cocinaste una cena para él? Sara sería una esposa adecuada. Los miré a ellos, mi familia, todos sentados allí, defendiéndolo indefendible. Sara, sonriente y embarazada. Del hijo de mi esposo, mamá ya planeaba la próxima boda. Papá evitaba mi mirada pero claramente de su lado. Una esposa adecuada, repetí aturdida. Como tu preciosa Sara que vive de ustedes y engaña al esposo de mi hermana. Sara rodó los ojos. No seas dramática. Amalia, solo regresa a tu gran oficina. Y a tus importantes reuniones. Deja los asuntos familiares a las personas que realmente se preocupan por ellos. Apenas recordé el viaje de regreso de la casa de mis padres. El mundo parecía irreal. Como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse en lugar de la mía. Cuando entré por la puerta principal, James estaba allí en la sala, actuando como si fuera otro sábado normal. Hola, cariño, me saludó, con esa sonrisa familiar en su rostro. La sonrisa que solía amar, la sonrisa que ahora me enfermaba el estómago. Retrocedí, mostrando su segundo teléfono. ¿Quieres explicar esto? El cambio en su rostro fue instantáneo,
primero confusión. Luego reconocimiento. Luego miedo. ¿Dónde lo encontraste? Limpiando, realmente deberías encontrar mejores lugares para ocultar tus teléfonos de la aventura. Amalia. Puedo explicar. Explicar los mensajes, las fotos, o tal vez explicar cómo hiciste que mi hermana quedara embarazada. Intentó negar primero. Como todos lo hacen. No, quiero decir. Yo no, pero él debió haber visto algo en mi rostro porque de repente todo su comportamiento cambió. La máscara cayó. Completamente. Bien, sí, Sarah y yo estamos juntos. Él chasqueó. ¿Qué esperabas? Nunca estás en casa, todo lo que te importa es el trabajo. Trabajo, trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real sobre empezar una familia? Oh, así que esta es mi culpa, engañaste. Porque quería seguridad financiera antes de tener hijos. Nunca quisiste tener hijos, ¿no? Siempre tenías alguna excusa. La casa, los ahorros, el momento adecuado. Sarah en realidad quiere una familia, entiende lo que es importante en la vida. Miré a este hombre, a este extraño con la cara de mi esposo, y no sentí más que asco. Lo importante en la vida es la lealtad, el honor, la decencia humana básica. Pero supongo que esas cosas no son importantes para ti o para mi hermana, la prima. No actúes como si fuera superior. Gruñó. Solo estás enojada porque Sarah me está dando lo que no quieres. Los papeles de divorcio fueron presentados al día siguiente. Tenía documentación de la aventura, así que todo pasó rápidamente. Mis hermanos Mac y David vinieron a ayudarme a mudarme del apartamento. Ellos fueron los únicos que me apoyaron. Siempre nos movíamos, Sarah estaba mimada, dijo Mac mientras empacábamos cajas. Pero esto es un nuevo mínimo. David ni siquiera podía decir su nombre. Están muertos para mí, declaró ambos. A través de mis hermanos escuché las actualizaciones que nunca quise, pero no pude evitar. Saber que James y Sarah se casaron en una pequeña ceremonia. Mis padres estaban allí, por supuesto. Sonriendo orgullosamente. El bebé nació una niña. Se mudaron a una pequeña casa en los suburbios. Tommy comenzó a llamar a James papá. Mamá sigue intentando que los visitemos. Mike me dijo durante una de nuestras cenas mensuales. Tenemos que ser una familia de nuevo. Sí, somos una familia, dijo David, levantando su copa. Eso es suficiente. Asentí, agradecida por la lealtad de mis hermanos en un mundo donde la lealtad parecía no significar nada para mí. Éramos los únicos que entendían que algunas traiciones no pueden ser perdonadas, algunos puentes no pueden ser reconstruidos y algunas familias están mejor cuando están rotas. Durante años, todo pudo cambiar. Mi nuevo apartamento daba a la línea del horizonte de la ciudad. Ventanas de piso a techo, encimeras de mármol. Y suficiente espacio para finalmente exhibir la colección de arte que siempre quise. El Mercedes en mi lugar de estacionamiento reservado brillaba bajo las luces del garaje. Lo había logrado exactamente como lo había planeado. Mis hermanos visitaban a menudo, trayendo noticias y rumores. Sarah y James luchaban por llegar a fin de mes, 3 mudanzas. En 2 años, cada apartamento más pequeño que el anterior, pero no me importaba, sus vidas
Ya no eran mi preocupación. Hasta ese martes por la noche, cuando mi teléfono se iluminó con un número que esperaba nunca más ver. Amalia, la voz de James por años. Mayor pero aún lo suficientemente familiar para hacer que mi estómago se encogiera. Por favor, no cuelgues. Debería haberlo hecho en su lugar. Escuché, necesitamos tu ayuda, dijo, como si tuviera algún derecho de pedirme algo. Sara tuvo un accidente, se rompió la pierna gravemente, fractura compuesta. Ha tenido cirugía, pero no puede moverse, no puede cuidar de los niños. Y está embarazada de nuevo. Me senté allí, teléfono apretado en mi oído, preguntándome si esto era algún tipo de broma cósmica. Los niños necesitan a alguien que los recoja de la escuela, los cuide hasta que llegue a casa del trabajo. Tommy está creciendo demasiado para manejar todo él mismo y con el nuevo bebé en camino. Él pausó. Pensamos que quizás podrías ayudar. ¿Pensaste que? Mi voz salió inquietantemente calmada. Son tus sobrinos. Amalia, tu familia. Sara ni siquiera puede ir al baño sola ahora mismo. Mi familia, repetí. La hermana que durmió con mi esposo y el esposo que me engañó. Esa es mi familia. No seas así, exclamó él, cambiando su tono de suplicante a acusatorio. Esto no se trata de nosotros, se trata de niños inocentes que necesitan ayuda. Tú eres demasiado egoísta para preocuparte por ellos. Demasiado egoísta. Casi me reí. Eso es rico viniendo de ti, estamos luchando aquí. Su voz subió. ¿Sabes lo caros que son los niños? Estoy trabajando horas extra solo para mantener la comida en la mesa. Ya ni siquiera podemos pagar un apartamento decente. Mientras tanto, tú lo pasas bien en tu lujoso condominio con tu coche elegante. Así que de eso se trata, el dinero. No todos podemos enfocarnos solo en nuestras carreras, dijo amargamente. Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales. Debe ser agradable tener todo ese dinero. Y nadie a quien gastarlo más que tú misma. Debería ser agradable tener la familia que robaste y ninguna manera de apoyarlos, respondí fríamente. Suena como un sueño hecho realidad. Los niños necesitan a los padres que no construyeron su relación sobre la traición. Adiós, James, dije. Colgué a mitad de protesta y bloqueé su número antes de que pudiera volver a llamar. El número de mi madre aparecía en mi teléfono. Casi tan indeseable como el de James. Respondí. De todas maneras, por un viejo hábito que no podía romper. La voz de mamá tenía ese tono. El que siempre usaba cuando quería algo. Necesitamos hablar. Sara necesita ayuda, James te llamó, ¿no? ¿Qué pasó con su pierna? Paseaba por mi sala, luchando contra el impulso de colgar de inmediato. Sí, lo hizo, y te contaré qué le dije. No es mi problema, ¿cómo puede ser tan fría? Ella es tu hermana, está luchando con 3 niños. Bueno, pronto serán 3, la hermana que durmió con mi esposo, esa hermana, suspiró mamá pesadamente. Eso fue hace años, Amalia, necesitas superarlo, somos familia. Qué curioso cómo la familia solo importa cuando necesitas algo de mí. Hemos ayudado a Sara tanto como podemos. La voz de mamá se quebró un poco, pero seguía pidiendo dinero para los niños, para el alquiler. Para todo.
Hemos gastado todos nuestros ahorros, tu padre y yo. No podemos seguir así. No pude evitar reírme. Así que el niño de oro finalmente está siendo demasiado caro de mantener, no seas cruel. Es solo que ella nunca aprendió a trabajar, a sustentarse, a asumir la responsabilidad de sus acciones, vaya. Me pregunto por qué es así. Ella sigue teniendo bebés, dijo mamá, frustrada. Rompiendo finalmente. Nunca buscará un trabajo, dice que está demasiado ocupada con los niños, pero siempre está pidiendo dinero. Siempre necesita algo. Suena exactamente como la persona que la criaron. Para ser, dije fríamente, la princesa que nunca tuvo que enfrentar consecuencias. No tienes derecho a hablarme así, respondió mamá con más fuerza. La voz de mamá se elevó. Soy tu madre. ¿Y de quién es la culpa de que Sara haya salido así? ¿Quién le enseñó que nunca tuvo que trabajar? ¿Por nada, que alguien siempre la salvaría? Hicimos lo mejor, ¿no? No, hiciste lo mínimo. Y ahora me llamas porque el monstruo que creaste es demasiado caro para alimentarlo. Tienes el deber de ayudar a tu familia. Mamá casi gritaba ahora. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que has hecho por mí. Interrumpí. ¿Te refieres a apoyar a mi hermana cuando tuvo una aventura con mi esposo o a llamarme egoísta por querer seguridad financiera antes de tener hijos? No te debo nada. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mi mano temblaba con 4 años de abuso. La vista cara de mi apartamento. De repente parecía la mejor venganza. Mi vida se había construido exactamente como lo había planeado, sin su ayuda ni su aprobación. Mike me llamó una noche mientras revisaba reportes trimestrales. Nunca adivinarás quién intentó llamarme hoy. Sara. Ya lo sabía. El tour de la desesperación estaba dando vuelta. Vengo quería que ayudara con los niños, tal vez les prestara algo de dinero hasta que se pongan de pie. Se rió con desdén. Como si alguna vez hubieran estado de pie. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que David le dijo ayer. Que algunas traiciones no se pueden deshacer. Que lo que hizo no fue solo engañar, sino destruir una familia. Ella empezó a llorar, diciendo que estábamos siendo crueles. Que la familia debería ayudar a la familia. Él hizo una pausa. Le recordé que no parecía muy preocupada por la familia cuando estaba durmiendo con tu esposo. Me recosté en mi silla de oficina mirando las luces de la ciudad. ¿Cómo lo tomó? También como esperabas, empezó a gritar sobre cómo todos estamos en su contra. Como nadie entiende cuán difícil es su vida. Él se rió amargamente. Karma finalmente la alcanzó. 2 semanas después. David trajo las noticias que esperaba. Se mudaron con mamá y papá. Todos ellos, Sarah, James, los niños y él. Bebé en camino. Papá está convirtiendo su taller en otra habitación. ¿Cómo están? ¿Manejando mamá y papá? ¿Recuerdas cómo se suponía que sería una jubilación pacífica? Bueno, ahora son niñeras a tiempo completo. Y cajeros automáticos. Mamá cuida a los niños mientras Sarah se recupera, lo que aparentemente significa pasar todo el día deslizando por su teléfono. Papá está usando su pensión para cubrir sus gastos. Negé con la cabeza. Tomaron su decisión, mamá.
Mamá pasó por mi casa ayer. David continuó, quería saber si hablaría contigo sobre ayudar. Dicen que están abrumados. Apuesto a que lo están. Al día siguiente, mamá apareció en mi puerta. Sin avisar. Casi no la reconocí. Se veía mayor, cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Por favor, comenzó antes de que pudiera siquiera hablar, solo escucha. No, la interrumpí. Tú escuchas. Tú elegiste todo esto, elegiste malcriar a Sarah. La dejaste huir, elegiste apoyarla cuando me traicionó. Elegiste dejarlos mudarse. Estas son tus elecciones, mamá. Vive con ellos y si vuelves a aparecer en mi puerta, llamaré a la policía. ¿Estamos claros? Ella empezó a hablar. Pero la interrumpí de nuevo. La próxima vez que te sientas abrumada, recuerda que esto fue tu elección. Elegiste a la hija que traicionó a su hermana por la que solo trabajó duro y hizo lo correcto. Ahora, vívelo. Cerré la puerta ante sus protestas y bloqueé su número. El último número familiar que me quedaba por bloquear. Además de mis hermanos. Esa noche cené con Marcus, el hombre que he estado viendo durante los últimos meses. Él conocía mi historia, sabía sobre la traición y las consecuencias. Nunca presionó, nunca apresuró. Solo escuchó y entendió. Después de contarle sobre los últimos eventos familiares, él extendió su mano a través de la mesa y tomó la mía. La familia no siempre es con quien naces, a veces es con quien elige. Apreté su mano de vuelta, pensando en mis hermanos que me apoyaron, en Marcus que me entendió, en la vida que construí en mis propios términos. Al final, Sarah no había robado mi familia. Ella solo me ayudó a ver qué partes de ella valían la pena mantener. Mis hermanos son los que vienen este fin de semana, le dije. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Sonrió. Respuesta suficiente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz con donde estaba y quién había elegido ser. El drama que se desarrollaba en la casa de mis padres ya no era mi problema. Tenía mi propia vida que vivir, mi propia familia que construir. Y mi propia felicidad que proteger.